A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto de saludarlos. Hace pocas horas el canciller de la República le dijo al Ecuador, y por supuesto debemos de entender que por instrucción del presidente de la República, se inician los trámites para salir de esto que el correísmo, con bombos y platillos, con toda la algarabía, nos matricularon en eso que entre Lula y Correa llamaron la UNASUR. La UNASUR no era por sí sola una idea para ellos, que no era otra cosa, porque estaban convencidos, estoy seguro, que no era una alternativa en su entender de integración, de ninguna manera. Era un tema, el socialismo del siglo XXI, que trataba de buscar pretextos en el día a día para esa política del día a día, para esa reacción, esa política reactiva. La UNASUR, incluso, pues, claro, cómo no, Correa, uno de sus voceros, y seguramente el más elocuente de ellos, y entre ellos, hablaba de la UNASUR como casi una especie de herencia escrita en piedra por Simón Bolívar y la unidad americana. Hicieron el edificio que tuvo un costo algo así como de 47, 50 millones de dólares. Contaron aquí con la viuda de Kirchner, pero la viuda vino no con las manos vacías. La viuda de Kirchner vino con el monumento a Kirchner para que lo exhibamos ahí en la mitad del mundo, que es un ícono del planeta. Porque ha de llamarse, o ha de entenderse, mejor dicho, que cuando un turista llega a Quito, está pensando en pararse en la mitad del mundo. Ahí lo pusieron al señor Kirchner. Nunca vino con las manos vacías la señora Kirchner a propósito. También trajo una plata, trajo la noticia y vino a llevar una plata para una empresa argentina con quienes supuestamente iban a iniciar el proyecto Coca-Cola Sinclair. ¿Recuerdan ustedes? Que llegó la señora a la presidencia de la República y la recibieron con una placa inmensa, que después esa placa posaba en los baños de Carondelet. 5 millones de dólares le dieron a esta empresa, si no me equivoco, Enarsa, que era la empresa de los amigos de los Kirchner. Ojalá pues algún rato sepamos si devolvieron ese billete, porque después tomaron la opción de los chinos, y los chinos nos han tenido entretenidos, o mejor dicho, el resultado de esa construcción por varios meses. Por ahí se vio un reportaje televisivo donde se hablaba de la cantidad de fallas e incluso de que Coca-Cola no funcionaba, sino alrededor de un 45-50% de su capacidad instalada. Estas son las maravillas del correísmo. Pero sigamos con la UNASUR. Ustedes recuerdan que los primeros días cuando manipularon del gobierno de Correa, dígase año 2007, cuando manipularon el mercado de capitales con todas las trampas hechas entre Correa y Patiño, porque no creo que el uno hacía sin consultar al otro y el otro hacía sin que le ordenen. No, pues. Además, para haber llegado a los extremos que llegaron. Cuando manipulaban el mercado de capitales, cuando teniendo plata en caja decían no pagamos, cuando provocaron un default, ustedes saben lo que pasó con eso. Yo no sé, pues, pero ya es tiempo, y a lo mejor con cooperación internacional podamos conseguir la cantidad
de papeles y el equivalente en dólares. Era una cantidad pues realmente importante. Se trataba de los bonos que tenían vencimiento en los años 2030, y que tienen en los 2030 y que había que venir haciendo el servicio de la deuda por la negociación con esos bonos. Los compradores de esos bonos, los tenedores de ese papel, contrataron seguros. Y cuando Correa y Patiño decían no vamos a pagar, se les ocurrió la idea grandiosa de, a través de los venezolanos, tomar contacto con los aseguradores y decirles, vengan, les vamos a decir a los tenedores que no les vamos a pagar, pero ustedes les decimos a ustedes que sí les vamos a pagar, de suerte que provoquen una corrida para comprar papeles a precio de gallina robada, y por supuesto pagamos, y luego se venden los papeles y se roban y compartimos una cantidad de plata, de dinero impresionante. Pero ese es un delito federal. Así que algún día los esperan en los Estados Unidos y aquí no les pasa nada. Esa es la plena, perdón el término, pero se me ocurrió. Por esas épocas, Correa, Patiño, fundamentalmente los dos hablaban de el Banco del Sur. ¿Ustedes recuerdan, estimadas amigas? Métase a Google y usted va a ver Banco del Sur, entonces está Patiño, Correa, Chávez, toda esta pandilla hablando del Banco del Sur. ¿Cuál era la idea? De enviar un mensaje a sus feligreses que los tenían formándose donde los convocaban, porque a propósito del proceso electoral quiero hacerles notar una cosa, digo los convocaban, y tenían por supuesto a los miembros de las juntas parroquiales, los GATS parroquiales, tenían a los GATS cantonales, a los gobiernos descentralizados. Ustedes recuerdan esos términos por ellos utilizados, es decir, a los alcaldes de ellos, elegidos por ellos, en la lista de ellos, a los prefectos. Ellos se encargaban de traer la gente, aquí a Montecristi, que a la Plaza Grande, a la Plaza Grande, que al hospital de la policía, al hospital de la policía. En eso se pasaron. Y cuando iban a hacer el anuncio del Banco del Sur, ¿cuál era el objetivo? Es que el Banco Mundial, es que el Fondo Monetario, usureros, tales y cuales, y las recetas del fondo, y que hay que subir los combustibles, pero ahora hay soberanía y no vamos a subir nunca. Y así pues, así se la pasaron. Pero como contraparte idearon, aquí ahora hay un presidente y ahora aquí hay soberanía. Vamos a tener el Banco del Sur y en el Banco del Sur nos vamos a prestar a cero intereses. ¿Qué fue pues del Banco del Sur? ¿En qué quedó la novelería del Banco del Sur? Esto era parte de la UNASUR. No se olviden que Chávez incluso adhirió al Mercosur, pero evidentemente cuando los Kirchner fenecieron, les dijeron, pues a ver, ustedes aquí no tienen vela en este entierro, y a Maduro cuando se aprestaba a viajar a una sesión del Mercosur, le dijeron, no venga, porque aquí no hay espacio para usted. Pero es obvio. Así que el canciller de la República lo ha dicho también, el doctor Valencia, de que no era viable esa, entre comillas, alternativa, así lo ha dicho, de integración. Un poquito se han demorado en todo caso, porque no era alternativa desde siempre, no solo hoy, desde siempre nunca fue una alternativa. Decían que íbamos a tener aquí nuestro propio banco, que Sudamérica tenía que contar también con la OEA de América. Así decían, OEA, Organización de Estados Americanos. OEA de América 1 o 2, es probable que se proponían pelear por la OEA 1. Sí, pues, y además todo lo que tiene que ver, pues, ¿no?, con el capítulo de justicia, de derechos humanos, de la Comisión Americana, ¿cómo le habrían puesto? Comisión Americana del Sur de los Derechos Humanos. ¿Cuántas veces iba a pasar una medida cautelar en favor de un ciudadano a quien le habría caído el peso del Estado con abuso, etcétera? El caso de los policías, el caso de
de la ex prefecta Llori, bueno, pero hay una cantidad de cosas. Y mucha gente que acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que acudimos, porque los diputados que fuimos objeto, no víctimas. Víctimas son los que lloran y los que se lamentan, objeto del golpe de Estado. También pues estamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y estaremos pronto, por supuesto, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y estaremos además luego iniciando la repetición contra esta banda de ¿cómo les ponemos? Pues es que banda de bandidos, no, pues banda de pillastres, así es, porque tienen que responderle al Ecuador, Así que la UNASUR termina, nos quedamos con el edificio, algo escuchado que el gobierno pretende con ese edificio, y claro, algún buen uso, ojalá le den, porque el costo del edificio, alguien decía, pero ¿por qué lo hicieron tan caro? Pero que por favor, ¿cómo que por qué lo hicieron tan caro? Preguntémonos, ¿por qué hicieron en Coca-Codo una estructura como para una opción de generar electricidad de un número de megavatios hora, cuando el afluente no era compatible, si se quiere, a una cantidad de agua, una cantidad de electricidad? Pues. Es decir, pues solo por ponerles un ejemplo, si van a generar 10 megavatios y necesitaban tantos litros por segundo de líquido, de agua, entonces tiene que ser exactamente compatible, porque no vamos a hacer con 20 quintales de harina 400 panes. Me explico, ¿no? Me explico. Es que ese es el asunto que hasta hoy se discute. Y la infraestructura instalada en Coca-Cola es realmente proporcional o equivalente a la cantidad de agua que tenemos en la captación y consecuentemente la cantidad de energía. ¿Por qué hicieron el edificio de UNASUR en esas condiciones? Porque obvias razones, pues. Mientras más costosa la obra, más coima, pues. Más el porcentaje, pues. Así es sencillo. Pero yo, como sigo a pie juntillas lo que dice el presidente de la República en estas materias, estoy realmente casi con la paciencia para entender que en este periodo no se lo logrará, que en el siguiente no se completará, que tal vez con uno más podamos ir a destapar toda esta canasta de pillerías que cometió el correísmo. Se fue la UNASUR, desapareció el Banco del Sur, que desapareció, nunca existió. Nos quedamos con el edificio, vamos a ver lo que ocurre. Estamos a pocas horas de la designación de alcaldes, prefectos, integrantes de los GATS parroquiales, y más algo que está en discusión. No me digan que no esté en discusión, pues. De lo que se calcula la cantidad de votos nulos, repudiando la presencia, no de las personas que están como candidatos. Ojalá lo entiendan todos. Lo escuché a uno de los más o menos racionalitos, porque a los otros no los conozco, decir, si es que nosotros no tenemos derecho a ser elegidos, entonces el doctor Trujillo no debería seguir designando autoridades. A ver, un momentito, pues, ya se le pasó a alguien que lo vi más o menos racionalito, ya ni por él, nulo por todo el mundo. Esto del voto nulo, ¿qué pasaría si la cantidad de votos nulos es equivalente a un altísimo porcentaje? Solo pensémoslo nomás, tendrán legitimidad. Así que eso tendrá una discusión adicional luego. Pero vamos a hablar de los alcaldes, prefectos y los integrantes de los GATS parroquiales. Los partidos políticos legítimamente reconocidos y varios movimientos nacionales, locales, dígase cantonales, provinciales, han presentado sus listas. Muchos estarán pensando en que esta es una especie de herramienta para medir fuerzas. La pregunta es, ¿para medir fuerzas contra quién? ¿O entre quiénes? Porque lo lógico en el pasado era que los partidos ubicados en la contracara del gobierno
medían fuerzas con el gobierno. Es decir, voy a ganarle al gobierno del presidente tal. Pero resulta que hoy no es así, pues. Y yo sí creo que ha faltado un poco de información de parte, fundamentalmente, de los voceros gubernamentales. Porque al presidente de la República le hemos escuchado decir de que su gobierno, institucionalmente hablando, no participa de este proceso electoral, lo cual ha sido aplaudido por la gran mayoría de ecuatorianos. Va a haber gente que no está de acuerdo. Si lo ha dicho así el presidente de la República, entonces no tiene derecho ningún funcionario público o exfuncionario público del correísmo que ha pasado por el morenismo y hoy renunció para ser candidato a decir que es candidato del gobierno. No, señor, no es así. Claro que por lo que escuchamos a la presidenta de la Asamblea en esa desesperación por una votación, al parecer como que algunos diputados de esos llamados morenistas están en pleno ajetreo de toma y daca, de negociación y chantaje pues con el gobierno para dar sus votos. Pero me da la impresión, caso contrario no habría de qué preocuparse, pues. Caso contrario no habría de qué preocuparse. Entonces, entendamos una cosa. ¿Los candidatos de la lista 35 son del gobierno? No, son correístas el partido. Es correísta el partido, obviamente, pues. No, es el escenario, es la herramienta, es la cancha, es todo, pues, del correísmo. En la coyuntura electoral, en la coyuntura gubernamental, en el manejo ejecutivo, legislativo, claro que se agruparon ahí y de repente, o más de una vez, o casi siempre, han hecho número para algunas cosas y algunas decisiones que ha tomado la Asamblea Nacional. Por favor, pero que los candidatos que están por la 35 salieron de... No, salieron en esta transición, salieron del correísmo. Pero no hay duda, pues. Funcionarios, exgerente de bancos del Estado, etcétera, son del correísmo. Los exalcaldes, en su gran mayoría, que participaron con Correa, que fueron parte del aplauso a la banda de pillastres, hoy están queriendo venir de regreso. Pues son correístas, pues. No hay nada que hacer. Participaron con ellos. Movilizaban buses por decenas y centenas, pagados por ellos, no creo de su bolsillo. No, pues. Es lógico, viendo el ambiente extorsivo, es lógico suponer que a un contratista recibía la llamada de un alcalde o de alguien de su confianza y le decía, tenemos que llevar gente a Santo Domingo porque va el jefe. Pero desde luego, pues, así se manejaron toda esta temporada. Por eso es que da la impresión que en este proceso los partidos que no tienen y que no tuvieron relación con el correísmo tendrán una representación, yo diría, un poco más relacionada directamente con una propuesta hecha a la ciudadanía. Porque los correístas que están como candidatos para regresar están ofreciendo, a ver, tú votas por mí para alcalde, yo voy a tener el apoyo del presidente de la República. Falso. El presidente de la República dijo, yo voy a apoyar a los alcaldes, prefectos y a los GATS parroquiales que sean elegidos por el pueblo. Y hay de aquel, así lo dijo, que abuse de los bienes públicos, que abuse de la infraestructura pública, que abuse de dineros públicos en este proceso electoral, van a tener que responder. Así que tienen que estar atentos los organismos de control. Aspiramos nosotros que los organismos de control tengan un comportamiento equivalente a la cabeza, pues. Es decir, me explico, si el Contralor de la República, el doctor Pablo Celi, ha puesto el pecho a las balas para defender los bienes públicos, es de suponer pues que sus delegados o como se llamen tienen que jugarse un papel equivalente a ese temperamento y a esa actitud, pues. Porque si ellos están en las provincias
beneficiándose de los alcaldes, de los prefectos, que metiendo cargos públicos a los parientes, a los hijos, etcétera, están trampeando y están siendo absolutamente desleales con la autoridad, con la cabeza que se juega y que se las juega completas porque ha perseguido a una pandilla, no a personas comunes y corrientes. No, pues después ellos pues se van y con el que viene tratarán de hacer lo mismo para quedarse o para regresar. Pero no quiero perder la idea respecto de este proceso electoral. Los alcaldes, los candidatos que en este momento están en pleno ajetreo, es obvio suponer que debieron haber presentado su plan de gobierno. Y a propósito del plan de gobierno, leí una crónica que no me sorprendió, más bien adhería al concepto de quien escribía la crónica. Se refería al exceso de ofertas. Es decir, están ofreciendo varias cosas que no son de su competencia. ¿No será bueno que los señores integrantes del Consejo Electoral, del actual, del que viene y del que vendrá, deberían ser un poquito más exigentes, si se quiere, en cuanto a un plan de gobierno? Es decir, dar un proyecto marco. A ver, ¿qué va a hacer sobre el tema de servicios públicos? Tantos caracteres. ¿Qué va a hacer sobre el tema de la cultura? Tantos caracteres. ¿No les parece que así debería ser? Porque escriben todos unos testamentos que seguramente ni el notario para dar fe pública los lee. Así que, señoras y señores, estamos frente a un proceso en el que ninguna persona puede decir que es candidato del presidente Moreno, y peor, para manipular los funcionarios públicos. Y los que han sido manipulados y objetos de la manipulación tienen hasta el 25. Eso es una opinión y una aspiración y un deseo. Por último, hasta el 25 para irse, porque va a ser un gran motivo de depuración del correísmo. Señoras y señores, qué gusto haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.